Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Nacasa, bienvenidos a otro episodio de Locuaz. En esta tarde estoy emocionado, ha llovido, ha escampado y me encuentro en esta mesa con DJ D, esta vez en persona. Oye, gracias D. No, para mí también gracias por darme este espacio, pues loco, y por tu amistad y tu confianza, pues bro. Oye, muchísimas gracias, en serio. Para mí es bien bacán estar aquí sentado en esta mesa contigo porque de lo que hemos conversado, de las cosas que nos hemos dicho, yo la verdad te veo como uno de los ejemplos a seguir en mi carrera artística. Yo al final no me dediqué a la música como tú, en el caso de ser DJ, ser compositor, pero me dediqué a las artes mirándole a la gente irreverente y a la gente valiente como vos, de tomar las cosas y decir, chucha, me voy, vivo en Ibarra, pero me voy a Quito también y voy a armar mi vida en torno a las artes. Te admiro un montón y por eso para mí estoy muy contento de que te encuentres acá. Brother, muchas gracias por este espacio, saludos a toda la audiencia. Sabes que lo que tú dices es muy verdad y justamente yo le decía a Lucho, al organizador de en lo que estamos, que estar haciendo lo que hacemos en este país es como un pez ir contra la corriente. Ajá, porque todo está en contra. Entonces, lo único que nos hace grandes es nuestro espíritu y eso es lo que prevalece. Eso es lo que uno trata de hacer prevalecer. Qué bacán estás. Oye, vamos a tomar las cosas como en el orden que habíamos planteado más o menos. Claro, de una, amigo. Y ahí te quería preguntar, cuéntanos cuándo te enamoras de la música, cómo te enamoras de la música, para que tengamos nosotros el panorama de cómo llegaste a luego después pararte detrás de los vinilos, de hacer magia. Todo fue parte de un proceso, loco. Y no solamente musical, sino también familiar, ¿cachas? O sea, como te digo, son cosas que uno no solamente las tiene escuchando discos, sino también tiene de vivencias. ¿Ya? Entonces yo me enamoré de la música en dos facetas y es muy interesante, ¿cachas? De parte familiar, porque mi papi coleccionaba música, entonces yo ya tenía ese sentido de que tener un cassette era algo valioso, tener un disco era algo valioso. Entonces yo desde ahí yo ya aprendí a eso. Y después, cuando ya definí mi gusto por el rap, ¿ok? Yo dije, oye, la música es lo mío, me gusta. O sea, y mi introducción en la música fue a través del rap. Ajá. Así es, o sea, yo en los 80 yo escuchaba algunos temas esporádicos, así de todo género, Kiss, escuchaba todos los artistas grandes de los 80, pero a finales de los 80, inicios de los 90, pasó algo así, yo como que pum, así, oye, este ritmo me gusta, ¿qué pasa aquí? Y justo yo tenía un primo que vino de Guayaquil, ajá, y en Guayaquil esa nota ya estaba desarrollada, pues loco. Claro. Ajá, eso yo considero, o sea, en los 80 ya en Guayaquil ya estaba desarrollada. Entonces el man vino y no vino a Quito, o sea, yo estaba en Ibarra todavía. Y el man llegó allá y el man, puta, le veíamos y extraterrestre. Puta, qué hijo de puchas del corte y toda la vuelta y toda la nota de papel. Entonces yo veía eso y decía, qué bacán, o sea, es lo que me está gustando. Entonces ahí me impregné de eso. O sea, y en lo musical fue pues porque ya me fui de largo en eso, pues loco. O sea, y es interesante porque no dije, pues pucha, ya escuché una canción, ya soy DJ. Yo fui primero coleccionista, loco. Ajá. Entonces, coleccioné desde un principio. O sea, grababa mis cassettes y los tenía uno tras otro, tac. Y después, recién, yo me acuerdo que en el 1996 me compré mi primer CD. En 1996, y fue un regalo de cumpleaños. Y te puedo decir qué disco fue la banda sonora de High School High. Ese fue mi primer CD, ajá. Pero antes de eso ya habían pasado muchos CDs por mis manos y... Eras un melómano. Claro, o sea, yo ya sabía qué es lo que tenía en mis manos, así es. Sí. Exacto, entonces agradezco mucho a toda la gente que me apoyó a conocer la music, Adrián Ñaño, a mi primo Javier, a mi primo José Luis Futal, los manes así, o sea,
Claro que los manes en un principio se reservaban cosas porque se decían, muy chamo. Pero claro, obviamente uno descubrió eso, pues, vamos. Y bueno, obviamente uno no, como te digo, yo sé que no llegaré a saber lo que ellos saben de música. sí te cacho. Ajá. Oye, y ahí empecemos ya con esta parte un poquito más dedicada también a las generaciones de raperos que habíamos hablado de ese, a mí me encanta de esa parte. Sí, y de hecho lo estaba conversando con mi compañero, el crudo, y el man me dijo, Simón, sí está bien. Okay. Ajá, entonces yo creo que la primera generación, ¿tú a qué te refieres? ¿La primera generación en el Ecuador? Sí, la primera generación, yo creo que la primera generación en el Ecuador más bien se da en Guayaquil. Obviamente. Y de ahí quisiera que nos hables un poquito más de las que tú conviviste con Sí, Quito. con las que yo conviví, exacto, porque son las que yo conviví, porque claro. Guayaquil obviamente tuvo su rumbo. Es tu proceso. Así es, entonces yo la segunda generación que yo la sentí fue cuando Adrián y en esa época mi primo que era Sir Jinx formaron TMB. Okay, y ellos eran panas de fango, de ponchado, y ellos eran HHC. Ajá. Entonces se los distinguía así. Entonces, ellos vienen desde esa época, o sea, desde los 89, 90, incluso antes, creo. Y bueno, eso fue lo que yo viví, okay, cuando yo viví en Ibarra. Y ellos estaban aquí en Quito. Ajá. Entonces yo subía, ¿cachas? O sea, subía a grabar cassettes y los manes me acolitaban y andaba con ellos. Entonces, y esa historia pasó desde 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, cuando recién vine a vivir acá a Quito. Ajá. Y vienes a vivir a Quito también ya con el asunto de que en algún momento vas a ser el DJ de Sansa, o sea que ya habías estado de hecho saliendo de alguna manera un poco con ellos. ¿Cómo es el Buena asunto pregunta, ahí? sí, ¿Cómo porque es? en el transcurso de que yo cruzaba música con toda la people, con todos los panas de mi primo, que en esa época era TMB, que eran HHC y incluso un crew del Valle, que no me acuerdo el nombre, que también son panas, que eran rappers que vivían en la Ioni, ¿cachas? Pero venían acá a Ecuador. Todos ya cabezas rapadas, pantalones anchos. Claro, al día con su aspecto, así, claro. Perfecto. Y entonces yo viendo todo eso, pues, puta, como te digo, fue muy bacán porque ahí yo les llegué a conocer al Byron y al Juan Fernando. El Byron y Juan Ajá. Fernando. Entonces con ellos eran una relación como de panas, como que, préstame este disco, pac, toma, grábate este disco, así, pac, todo bien. Y yo veía que ellos tenían su banda, ¿cachas? Y estaban grabando, lupeando beats. Ajá, porque en esa época se lupeaba, se cogía, el Juan Fernando tenía un sampler análogo en que esa nota, si es que vos la apagabas, se borraba lo que vos hiciste ya, quedaba. Entonces, por eso era la primera, ¿no? Ajá, era suerte o muerte la bala. Quedaba bonito el sampleo, exacto, y ahora sí, dale, entra uno, exacto, y ahora sí. Ajá, y así se grabó un demo incluso. El primer demo de Sansa fue así. El primer demo pero no de Sansa Matanza en sí. No, ajá, porque antes ellos tenían otro nombre. Ya. Ajá. Ajá. Te puedo decir, el primer nombre se llamaban Radical Tropa. Qué bacán. Ajá. Ahí para el libro de datos de rap de Quito. Sí, entonces yo veía eso, cara. Todavía no era parte, cacho. Yo les veía, yo grababa, yo con que tenía mis casetas, todo bien, gracias muchachos, nos vemos, pero les veía que estaban haciendo. Cuando ya en 1996, cuando yo ya vine a vivir acá a Quito más o menos, yo ya frecuentaba full, donde el Juanfer, y empezaba yo a escrechar, ¿cachas? A mover el plato, ¿cachas? Y siempre me gustó eso, o sea, y yo te digo, de una manera familiar, porque hasta incluso una vez no sé cómo llegó a mi padre un lote de tocadiscos antiguos, ¿cachas? Yeah. Ajá. Y yo me acuerdo que me impregné con esa nota, loco, porque yo en una época yo tenía
4 tocadiscos y para mí era mi nave, pues, ñaño. Ajá. Imagínate cómo se metió en mi subconsciente eso y ahora los tengo ahí. Y es bien bacán que digas también eso porque ahí se entiende lo old school. Yo creo que esa parte también sería importante mencionarle, y es que el concepto old school como tal viene de la gente que vivió la transición de lo análogo a lo digital, porque no es lo mismo el tener el contacto con estas cosas, ¿cachai? Sí, es bastante importante. A lo menos en el género del hip hop es muy importante tener ese proceso, creo yo. Ajá, realmente es muy importante empezar desde lo analógico hasta lo digital. Sí, qué bacán. Ahí quisiera que me cuentes, sabes que en el 97 mis primos ya tenían en uno de los cassettes una canción de Sansa, que supongo que es uno de los demos. En el año 97, 98 más o menos ellos ya tenían una canción. Sí, o sea, es que en esa época se cruzaba, pues loco, se cruzaba la gente, el demo daba la vuelta y lo grababan, pues, entonces... Oye, y también quería que me cuentes un poquito acerca de él, si desde el inicio van teniendo esta como mirada irreverente, un poco subversiva, incluso diría, en las letras, en los sonidos. Yo creo que hay un ambiente muy combativo en la música que teníamos en ese momento. Y también debo decir que antes de esto está toda esta parte gangsta, pero después ingresamos a este mundo en donde de alguna manera la letra de Sansa Matanza para mí representa, es como la injusticia social. No, pues verás, en sí el rap nunca fue suave. De hecho, o sea, de hecho se puede hablar de rap romántico, pero hablar de un rap suave no cacho. O sea, bueno, ya depende del artista, depende del motivo, pero en un inicio ese no era el sentido. ¿Por qué? Porque el rap tiene que ser contestatario. Tiene, como te digo, el rap tiene que ser incisivo, tiene que cortar de lado a lado la cosa, si no, no sirve. Ajá. Aquí me gustaría mucho también tomar el momento histórico del que estamos hablando de esto, porque de alguna manera las bandas que había en esa época, a las que les daban escenario, por así decirlo, no sé, Muscaria, ponte. No sé, Sansa llegó a tener espacio con estas bandas. Claro, eso te digo, verás. Fue muy interesante porque se hizo escena no necesariamente con bandas de hip hop también, porque en esa época no habían muchos. Claro. Ajá. No te digo no habían muchos porque capaz no tenían un repertorio. Ajá. Entonces nosotros, como te digo, tratamos, como te digo, fue una propuesta que la quisimos, que Juan Fernando y el Byron la quisieron hacer bien desde un principio. Entonces nos juntamos con bandas que estaban en el mismo proceso en esa época. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces no necesariamente eran bandas de rap, sino también de hardcore y metal. Saludos a todos los panas. Willy, puta, qué gusto. Gracias. Siempre recordaré cuando les pinché en la vitrola. Siempre me acuerdo. Oye, es que yo tengo la memoria de haber ido a un concierto en donde está Sansa, pero al mismo tiempo haberme metido una putiza de maldita así en alguno de los ruedos. Sí. Y claro, después se veían los videos y decíamos, ¿por qué se hacen eso? Nos hacíamos ver. Sí. Sí, para mí esa parte es bien bacán. Y ahí voy con la otra parte, que en esa época un montón de panas míos que rimaban, que empiezan a rimar, dicen como, oye, hay que visitarles a los Sansa, ellos tienen en su casa y ellos te pueden grabar y te graban bien bacán y además son beats originales y todo esto. A ustedes, toda la siguiente generación les tenía como, hijo de puta, yo quiero un día ser como ellos, me explico. Ahí quisiera que nos hables de la tercera generación, que supongo que son ellos. Exacto, o sea, ahí llegaron, por ejemplo, yo vi que entró el panita, el marmota, entraron ya, o sea, claro. y es porque eran vecinos con el Juan Fernando. Y creo que se toparon, no sé cómo fue el tope con ellos, fue muy interesante, o sea, fue muy, como digo, muy de casualidad. Qué bacán eso. Y yo empecé a verle al man que llegaba y todo, y ellos empezaron ahí. También vi a la gente de Cotocollao que también cayeron. Ajá. La gente mugre también en algún momento, en un disfraz me mencionaba eso. No, más bien, sí.
Sí, también. Sí, sí. Ajá, y después seguimos trabajando incluso. Qué bacán eso ahí. Quisiera que me cuentes toda esta parte de cuando, no sé, tienen a la larga con su primer álbum, sí tienen un viaje a Colombia, sí tienen como una forma ya de difundir su trabajo. Cuéntame un poquito cómo fue eso de cómo le financiaban, cómo se movían para Aquí, poder alcanzar todas las cosas. Sí, o sea, el que realmente nos organizó para todo eso, porque como te digo, como nosotros como raperos aquí en el Ecuador es como puta, si me entiendes, Sí, definitivamente. eso. Y entonces quien nos puso, nos ayudó un poco, ¿cómo te digo? Nos encarriló más o menos para lograr que lo que estábamos haciendo sea, como te digo, Como serio, como reconocido, como un producto, como un producto que sea difundido y que sea consumido por un Público. por un público. Quien ayudó fue el brother Franz. Qué bacán. Ajá. Él fue con quien... ¿Y él era como manager de otras bandas también? Claro, de Mama Voodoo. Ay, ya, claro, ya. Si no recuerdo, también de Mortero. Qué bacán. Qué bacán. Oye, y quisiera que me hables en esta parte siguiente también del cómo le ves a esta cuarta generación después de que ya nacen todas estas bandas y se van afianzando. ¿Cómo nace? Porque sabes lo que a mí me pasa, que siento que cada uno se convirtió de alguna manera en un semillero. Eso es lo que hicieron, ¿cachai? Acá, sí. Eso fue, o sea, como te digo, llegaron, vieron cómo es la nota y claro, los manes cogieron y lo hicieron, o sea, lo replicaron en sus crews y todo y les fue muy bien. Claro. Y esa es la tercera generación. Qué bacán eso. Ajá. Lo digo también porque en la tercera generación encontramos a gente como el Marmota, pero el Marmota luego va a ser también de alguna manera el que se convierte en manager, en productor de los nuevos que nacieron a partir de que él vivía de eso, vivía de la cultura, del apoyo, de la gestión que él tenía dentro del hip hop. Eso es lo destacable de él, que sí, él no solamente era un artista, sino también era un gestor. Y destaco mucho eso en él. Sí, esa parte se me hace bien bacán. Y de tu lado también, tú también ahora estás de alguna manera, no sé si usar la palabra manager o productor, pero ahí para la gente con la que estás trabajando en Ibarra, aquí en Quito, o sea, cuéntame un poquito cómo has llevado ese trabajo ya de... Y no sé si decir ahí, pero también es como apadrinarles a ellos para que salgan adelante, creer en su talento, creer en su trabajo. ¿Cómo has ido sobrellevando eso? Es muy complaciente para mí porque cacha que yo trato, como te digo, cuando yo produzco, cuando yo hago un tema con alguien, trato de darle, como te digo, mi sonido, mi formato, o sea, y bueno, y eso como que lo pone en la mira de mucha gente, cachas, y dice, lo que saca DJ D va a sonar así, entonces lo escuchan con confianza, ¿cachas? Es como la marca de garantía. Más o menos. Claro. Entonces, cuando uno llega a tener esa credibilidad, es como que trabajara como manager mismo. Qué bacán eso. Ajá. Qué chévere. Es como quien dice, el MC que trabaja con DJ es porque está rapeando bien, porque sí lo hace bien. Qué chévere. Es bien chévere también el plantear que justo por esto que estás diciendo, por la marca de garantía del producto ecuatoriano, es que ahora tenemos la salida que tenemos, o sea, la gente que ha hecho rap con justo admirándoles a ustedes, es la gente que ahora suena en México, que suena en Chile, que suena en España, que suena en Estados Unidos. Y cada vez más, cuando a mí me comparten, ponte la canción que tienes con el JKR, el tema que tienes... O sea, yo te decía, chuta, mi pana vive en Italia, escuchó la canción y me dijo, oye, yo te juro que creí que... O sea, que no sé qué eran de México, porque tienen... Ajá, entonces él dijo como México ya tiene mucho más trayectoria capaz que el Ecuador. Pues, o sea, y yo le decía, no, ellos son de acá. Y él me decía, no, te juro que yo creí que, o sea, dije, alguien con ese flow, sí. Y alguien con ese beat, alguien que haya hecho así, es como chucha.
Y de ahí vi y es Ecuador y vos dices como, qué bacán, es mi país, así yo también soy ecuatoriano. Sí. ¿Qué opinas del cómo ahora las personas en el extranjero miran a la música ecuatoriana como con súper alta calidad? ¿Qué opinas? Ajá. Ya, bacán, bacán. Verás, yo opino que es súper, súper, súper bueno porque realmente aquí en Ecuador hay mucho talento, full talento, full, full, full. Aquí realmente, yo creo que aquí en Ecuador no ha sido explotado todo el talento que hay. Ajá. Y realmente, o sea, y yo leí recién, ¿no?, que la música en Ecuador es un reflejo de la desigualdad social que hay. Oye, qué loco eso. Ajá. Qué bacán. Entonces, hay cosas que sí salen y están en la boca de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Ajá. Y saludos a mi pana Rimas Muxa, también loco, rapero ecuatoriano, cachas, que está metiéndola duro en Estados Unidos. Pilas con ese hombre. Sí. Lo está haciendo bien. Entonces, a eso me refiero. Sí, sí, te cacho ahí. Ahí quisiera también, aprovechando que estamos hablando del auge con esto, que me cuentes un poquito de lo siguiente con Sansa. Ya. Vamos a hablar de 2003, 2004. Claro, Ay, lo que verás, de 2000, verás, en el lapso de esos años, acá, yo dejé maqueteando unos ciertos beats donde el crudo, porque yo, eso era, me gustaba esa época, ¿cachai? Porque yo que le caía al man y maqueteábamos beats. Entonces, el crudo tenía, como te digo, unas maquetas y después se juntó con Juan Fernando y armaron el segundo álbum. Qué bacán. Ajá, entonces los manes se metieron como de lleno en eso. Entonces yo estaba grabando y grabando con Mugresur, me acuerdo, y con Extintos en esa época. Estaba sacando puliendo los diamantes y también sacando Northside, Emperadores con Extintos, ¿cachas? Qué bacán. Y también colaborando con la gente de Cotocollao también. Ajá, por ejemplo, hicimos un tema también con Chango. Ajá. Qué bueno. Sí, y ¿qué más? Con la gente también de Latino Flow. Claro, Ajá. esta época es de Latino Flow también. Así es. Chéverazo. Oye, de ahí tengo un tema, no mentira, que yo siempre digo que es como una especie de emblema. Te cuento la anécdota rapidísimo, verás. Estaba yo en la Tribuna del Sur. Era un día de estos de conciertos de fiestas de Quito. Era un día que se presentaban puros cantantes nacionales de música nacional, cumbia, pasillo, pasacalle y además de eso un poco de tecno chicha mix. Y ese día, entre una banda de chicas de tecnocumbia y creo que era Gerardo Morán el que tocaba ese día, Ya. en el descanso le ponen a la gente Odio en la Sangre y la gente de toda la Tribuna del Sur corea, loco, corea su canción. Pero era gente que no tiene que ver nada con el movimiento hip hop aparentemente, gente que de hecho uno diría para los jóvenes, no, gente de más de 40 años, ¿me cachas? Y coreando la canción como tenemos. Es que imagínate, en esa época, ¿verdad? Ajá. Cuando salió Odio en la Sangre, era el 2005, loco. Era el 2005, recuerdo. Y vamos, o sea, la gente que, por ejemplo, tenía 25 años en esa época, ya hoy tiene 40. Pues. Claro. Es una bestia eso. A mí, te juro que a mí fue como que me llenó de ¿cachai? orgullo. Imagínate, y muchos ya son papás. ¿Okay? Y son papás que enseñaron esas canciones a sus hijos. Sí, eso es justo. Como Enseñarán lo bueno, hombre. es parte de la herencia Sí. cultural de alguna manera. Y yo siento que a Sansa hasta ahora, no solo en el país, sino fuera, le ven como un emblema como de la herencia cultural del rap ecuatoriano. Es que, verás, cuando algo es crudo, algo es cuando algo es real, o sea, no real, no sé, cuando algo es Es una crónica de la vida misma. de alguna manera. concreta de la vida mismo y está sin tapujos. Ajá. Realmente marca un legado. A eso es lo que te decía hace un rato. Claro. O sea, porque a eso es lo que va el rap. O sea, porque siempre hubo la idea de hacer un rap contestatario y la letra muy incisiva y punto. No, Sí, te cacho. y ya. Qué bacán eso. Y realmente
destaco mucho, el aporte de mi pana, el crudo, porque él le dio la característica, o sea, el matiz nacional al tema, ¿cachai? Ajá, dijo, hablemos de Ecuador, o sea, hablemos de toda la problemática. Entonces él le dio el matiz nacional. Entonces ahí empezaron, junto con Juan Fernando, a desarrollar lo que es Sansa Matanza. El matiz nacional de una crónica, o sea, Qué bacán eso. de una manera política, social y religiosa. Y de alguna manera son temáticas que hasta el día de hoy la juventud se la sigue batallando en las calles cuando está protestando por... Es como la Biblia de nuestro país, pues, Claro. ñaño. Si estuviéramos con blandeces, ¿crees que quedaría tan grabado? Sí, es necesario que el arte... O sea, por esté eso de- yo quisiera que el rap siga ese ritmo. Sí, te cacho. Ahí, Ajá, ahora hay muchas maneras de protestar, pero el rap empezó siendo uno. y en el transcurso de esta creación, ahí quisiera que me cuentes un poquito de tus anécdotas ya como creador, como compositor. ¿Cómo llevas tu proceso creativo cuando te enfrentas a crear un beat? Sé que cada beat debe ser un universo aparte, pero quisiera que me cuentes un poquito de cómo es el proceso creativo. ¿Escuchas algún sonido, te lo guardas? Claro. ¿Cómo es? Claro, por ejemplo, estoy comiendo y escucho una canción que suena, pero un sample ahí súper bacán. Ya. Le ubico a la canción, le cojo el nombre y todo eso y ya, pues manos a la obra. Y a eso le hago, le hago pruebas, porque no es que puta la primera sale, entonces hay que ver con qué ritmo, con qué beat entra y todo. Entonces, en falla y error uno empieza a llegar a lo que uno quiere. No es que a la primera uno lo logre. Ahí cuando has tenido canciones que tal vez, o melodías que tú compones por tu cuenta y melodías que tú compones, no sé si decir bajo pedido o algo así, ¿cuál podría ser la diferencia? No sé si alguien te dice, por ejemplo, verás... No tiene nada que ver. No. O sea, a veces uno aporta y se queda, y a veces uno aporta y mejor que está la idea del otro. Ay, te cacho, qué bacán que digas eso, porque entonces hay un diálogo en el que tú dices, Claro. o sea, esto es mi trabajo y si es que te sirve bacán, pero si no, no pasa Exacto. nada, ¿me explico? Ajá. Exacto. Qué bacán eso. Ajá. Pero siempre yo tratando de llevarlo hacia un buen producto, ¿no? O sea, Claro. hasta que tenga un... Y volvemos a la marca de calidad y garantía. Así es. Ajá. Y yo siento que ahí en tus composiciones uno sí puede diferenciar. O sea, a lo que me refiero es, si a mí me pusieran 10 DJs de aquí y yo escucho una de tus composiciones, pero no sé que es tuya, el sonido me va a decir que es tuya. Ya quisiera que me hables un poquito cómo Y eso haces. me gusta, porque, Sí, sí. porque tú vas a ver una obra de Guayasamín y vas a decir, ese es un Guayasamín. Claro. Recién, sabes que recién estábamos trabajando con los de Té Ciego ahí, que le mando saludos a todos los brothers. Que Bro. cuando te llamamos en el tras cámaras, justo ellos decían, la intro debe ser con DJ D. Entonces ellos decían, claro. Y cuando tú nos mandabas, ellos te decían, nosotros queremos un sonido como un poco apocalíptico, así como de terrible y todo. Y cuando nos mandaste el beat, que yo estaba ahí cuando llegó, era Eso como, también fue una casualidad, Qué porque bacán. cacha que yo sabía, yo les veía a los muchachos que ya tenían todos los temas del disco y yo dije, ya bacán, suerte muchachos, avisarán nomás. Ajá. Pero 1.27 me dijo, bro, vamos a hacer un intro. Ajá. Y yo le digo, ¿en serio el intro de Hate? Ajá. Le digo, solo el intro, le digo así. Claro. Ajá, y eso, puta madre, o sea, no me invitas para un tema y me llamas para el intro. Ya acá, ya está escuchando un buen saludo al 127. Ya. Y no, pues, y salió el introazo. Es que es una bestia. Ajá, entonces, ¿y por qué? Porque yo en la época de la pandemia, ajá, yo sí ¿cómo te digo? Me metí en un vuelo como bien oscuro, loco, porque yo veía que la gente estaba muy hacinada, triste y todo. Entonces, e incluso dije, o sea, si es que ya pasa esto y va a peor,
¿Te acuerdas, te acuerdas cuando empezaron a caer en Guayaquil? Claro, ¿Ya? muertos en las calles. Ajá, entonces yo dije, ¿qué tal esto de todo el país? Entonces, con ese vuelo salió ese video. Qué bacán, hijo de puta. Es que es bien bueno, loco, ese intro. Yo esta vez, Claro. te digo, le escuchamos juntos y nos quedamos así como, hijo de puta, se va a acabar el mundo. Sí, Ajá. fue esa sensación, bien Claro, es bacán. que es así. Yo quise poner las canciones, las voces de Pop Daddy de la canción del tema de Nas, de Hey Me Now, porque quedaban súper bien. Y justamente decían las palabras que tenían que decir ahí. Qué chévere. Esto que acabas de decir de alguna manera te convierte en un cronista, justo lo que decía, un cronista de tu tiempo, que a través de la melodía nos estás contando lo que viviste Ajá. en ese momento. Exacto. Sí, sí. Y ahí quisiera que me cuentes un poquito cómo funciona de alguna manera esta abstracción para convertir tus obras. No sé si es que cuando escuchas nada más se puede dar o también cuando lees algo que te parece interesante o cuando, no sé, ¿cómo organizas eso para convertirlo en melodía si es que en este caso también puede ser un cronista? No, pues uno se inspira de diferentes fuentes. Mm. Ajá. O sea, es... ¿A ti te sirve más del sonido o el silencio? O sea, que haya ruido. Puede ser que yo ahora he escuchado gente que me dice, no, el ruido a mí me sirve para componer o para hacer esto. Pero hay gente que dice, no, yo más me identifico con el silencio y con ponerme a trabajar tal vez. A mí así. me identifica escuchar un buen disco. No, qué bacán, güey. Me haces acordar de Ni silencio ni ruido. Ajá. Un buen álbum, ajá. Eso es la nota. una buena composición. Qué buena. Ahí me respondiste como un poeta. Los poetas solo escriben poesía porque leen poesía. Es lo que hagas. Exacto. Ya sabes de dónde vienen mis producciones. Ahí quisiera que me cuentes un poquito tu relación justo con este espacio sagrado de creación que tienes. No sé cómo lo sobrellevas en tu casa, cómo es cuando tú ya te pones a trabajar, hasta que acabe o cómo determinas el tiempo de trabajo. No, es que hay que darse tiempo para todo. Mm. Sí, es que uno tiene primero que ser, es como te digo, cuidarse a sí mismo como persona, porque tener el hábito como persona y para funcionar como productor. Qué bacán. Qué bacán eso. Porque también yo siempre digo que a veces por apasionados. Exacto. Y yo te digo, no porque bestia, yo soy el Illuminati y nací sabiendo eso. Claro. Porque ahorita ya aprendí que es así, pues, ñaño. Qué bacán eso. ¿Cómo se tomó tu familia? Y ahí quisiera que me cuentes un poquito ya el contexto. ¿Cómo se tomó tu familia cuando tú dijiste, oigan, yo voy a dedicarme a hacer esto y esto es lo que voy a hacer toda mi vida? Esta es mi vocación. Chuta más, le tocó darse cuenta la fuerza, ñaño. Sí, luego, sí, porque realmente ya se dieron cuenta que eso es lo único constante en mi vida. Qué bacán. De ley en Y yo realmente, claro. yo realmente quiero, y mi ideal es, ¿cómo te digo? Que esto se convierta como mi fuente de vida. Ajá. Como una de mis fuentes de vida. Qué chévere. Para finalizar, quisiera que me cuentes un poquito de los proyectos en los que estás ahora inmiscuido, en qué cosas estás trabajando, con quién, qué cosas nomás vienen, para que también le invites a la gente que te escuche y que te siga, porque ahora que tenemos las redes sociales está bueno promulgar nuestro trabajo, saber dónde vamos a tocar. Justo te decía que ahora tienes más tocadas en Quito y ojalá te caigan un montón más en todo el país. Espero eso, Sí, espero eso. Hay full música para compartir y bueno, puta, y como siempre les digo, gracias por apreciar lo que yo amo hacer. Qué bacán. Ajá, siempre les digo y lo que se viene Bombazos. se viene bombazos. Todavía no se ha lanzado el álbum de LS Killer desde La Mata, se llama Rap de Barrio. Ajá, ese es un álbum de 6 temitas que están pero súper buenos, puta. Bien el boom bap que uno le tiene Moviendo el cuello y la cabeza enchufado a todo. Ajá. Aparte de eso, va a salir unos 2 temas con el MC Nano, también de Ibarra. Ajá. De Ibarra para Ecuador. Exacto, los muchachos, saludos, brother. Saludos. Exacto, y va a salir One Two y después va a salir un temita bien bacano en trap. Ajá. Mira. Sí. Qué bacán, qué bacán. Ajá.
está muy interesante ese tema, entonces eso va a ser la idea a futuro. Bueno, aparte de eso, sí, por cierto, saludos a toda la gente, a los familiares de Dark Days. Ajá. Sí, recién tengo la oportunidad de dar mis condolencias. Fue un buen pana y él dejó grabando un tema, pues. Ajá, y él lo grabó donde Carter B. Y es el beat de ese tema, lo cuadramos, como te digo, desde tiempos atrás, cuando él todavía estaba como expreso. Ajá. Entonces lo éramos maquinando todo ese tiempo. Yo creo que en este tema de los coming soon me alargué. Entonces todo esto editarás ya. Dale. Ya. Y también se viene un temita con Dardo. Ajá. Un temita con Dardo y Carter B. Es interesantazo ese tema. Bueno, eso con respecto a los trabajos que yo estoy haciendo con la demás gente. Pero de ahí lo principal ahorita es el tercer álbum de Sansa Matanza. Eso tenemos que sacarlo y eso se viene candela. Claro. O sea, estamos completando, unos temas ya salieron desde el 2012. ¿Te acuerdas? El de Con mi tribu. Ajá. Acá no escampa. No escampa, nunca. Todos exacto, entonces todos ellos van a estar en el álbum con otros más. Ajá. Ustedes ya tuvieron un adelanto, ya le vieron a Ligor ahí grabando. Ajá. Y se espera también tener otra participación más. Así que estén pilas, gente, ahí. Vayan a seguirle, por favor. DJD en Instagram. Es @DJD La Mata. Esa es. Y a La Mata Pro. Y arroba La Mata Pro. Esa es, para que vayan a seguir el trabajo, para que estén pendientes. Ustedes saben que si compartimos, si es que seguimos, si es que nos suscribimos a los canales, también estamos apoyando el trabajo de todos nuestros artistas. Así que, oye, te deseamos lo mejor de parte. Muchísimas gracias por estar acá. Un gustazo, señor. Y ya nos veremos en otro episodio de Locuaz. Cuídense mucho.